Hola amigos, ¿cómo estáis? La alarma se ha extendido por todo el planeta. Ayer el pacificador genocida de niños de Gaza recibió un baño de realidad de Putin que seguramente no olvidará en su vida. En la última parte de vídeo de ayer, se escenificaba cómo pudo haber transcurrido la conversación, y a buen seguro que no habrá diferido mucho. El caso es que lo único que pudo conseguir de Putin fue una pírrica confesión de que no se ataquen mutuamente instalaciones energéticas. Y que por esas casualidades de la vida, la noche anterior a la conversación telefónica entre Putin y Donald Trump, Rusia lanzó un ataque nocturno con munición merodeadora contra una refinería de petróleo en Merefa, región de Kharkov. Quedó completamente destruida, según informes de prensa del grupo industrial e inversor Alianza de Estados del Sahel Group. El ataque con drones contra la refinería duró 2 horas y se lanzaron alrededor de 20 vehículos aéreos no tripulados. Este era el cuarto ataque a la planta desde febrero de 2022. Hasta ayer, la planta operaba a tan solo el 10% de su capacidad, pero tras el último ataque, quedó completamente destruida. El incendio se estuvo extinguiendo durante toda la noche. De hecho, estamos hablando del inicio del proceso de quiebra, declaró la empresa. Luego hubo un intercambio de prisioneros de 175, o algo así, que a decir de informaciones, podría tratarse de oficiales estadounidenses y de la OTAN atrapados en Kursk, y que Putin a modo de gesto de buena voluntad podría liberar. Pero el resto de la conversación hay que imaginarse que Putin le puso al corriente de la situación, y le diría: ¿pero ande vais animales? ¿Me declaras la guerra? Y ahora que os he derrotado más bien humillado, ¿y quieres imponer las condiciones tú? ¿Pero de qué vas? Le daría un repaso histórico de lo que es Ucrania para los rusos, de lo que la OTAN está haciendo, y ha hecho, y le diría: ¿pero cómo se os ocurre tocarle los genitales a la mayor potencia nuclear del mundo? ¿En qué mundo vivís? Mira majo, si quieres evitar ser incinerado tú, y toda tu maligna nación, sal de Ucrania echando hostias, contrólame a los taraos de la Unión Europea, porque si no ya sabéis lo que hay. Y seguramente, a Trump durante esta conversación telefónica, le estarían empolvando los maquilladores o maquilladoras, para disimular el cambio de color de su cara. Y es posible que hasta el pelo le cambiara de color, y que los de peluquería tuviesen mucho trabajo, ya que me imagino que un color se le iría y otro le vendrían muy a menudo. Hoy de hecho, los europeos ya le han contestado a Donald Trump, que quieren la guerra, y para joderle su liderazgo, Zelensky, que es manejado como una marioneta por los ingleses, ha atacado una refinería rusa, mandando el mensaje de que no aceptan nada que haya pactado Trump a solas con Putin. La madrugada de este miércoles, Ucrania atacó una instalación de la infraestructura energética de Rusia ubicada en la región de Krasnodar, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. La instalación atacada se ubica en la localidad de Kavkazskaya y se encarga del transbordo de petróleo desde vagones cisterna de ferrocarril al sistema de tuberías de la empresa internacional de transporte de petróleo Consorcio del Oleoducto del Caspio, informó el ministerio ruso. La caída de uno de los drones provocó un incendio en la zona. Además, la Unión Europea va a provocar una guerra con Rusia inevitablemente, porque a los 800.000 millones de euros que quiere invertir en defensa, Alemania ha hecho una maniobra muy típica del fascismo occidental. Con el Parlamento en funciones hasta que el nuevo Parlamento se forme, ha aprobado una ley para cambiar la Constitución para poder aumentar el techo de la deuda y así poder endeudarse en 500.000 millones de euros para destinarlos al ejército de Alemania. Esto quiere decir que aparte del que destina la Unión Europea como tal, el resto de naciones también van a incrementar el gasto en defensa, con el fin casi explicitado de ir a la guerra contra Rusia. Lo que supondrá la desaparición de Europa. ¿Para este viaje hacen falta tantas alforjas? Estamos jodidos de verdad, lo dije el otro día, esta gente nos lleva al cadalso. Y con una particularidad, dicen que implementar un ejército poderoso en la Unión Europea. Aún con ese dinero dicen que necesitarán un mínimo de 5 a 10 años para conseguirlo. Ya que necesitan armas hipersónicas que todavía no tienen. Macron ya lo ha anunciado, quiere llevar armas nucleares cerca de Rusia. Y la pregunta es: si Rusia ve que en la Unión Europea ha entrado la fiebre del rearme con la intención de ir a la guerra contra Rusia,
¿Esperará Rusia 5 o 10 años hasta que se rearmen a gusto? Y ya puestos a preguntar, en la Unión Europea, ¿creen que con la ventaja tecnológica en armas avanzadas que Rusia tiene actualmente, y que muchos especialistas estiman que la Unión Europea y la OTAN no las tendrá, no en 5 años, sino que necesitará décadas en conseguirlas? ¿Creen estos tarados que Rusia no innovará sus armas actuales? ¿Qué armas tendrá Rusia por esas fechas? Y ahondando un poco más en el asunto, a mí no se me escapa que lo que esta gente está buscando desaforadamente con el rearme, puede que sea una guerra civil entre clanes elitistas. Y al mismo tiempo tener ejércitos poderosos para machacar a las poblaciones que a buen seguro comenzarán a protestar cuando no puedan comer. Y los genocidios en masa puede que los veamos muy pronto en el jardín de Borrell. De momento ya han comenzado con el exterminio de palestino, que la Unión Europea está consistiendo sin protestar, y contribuyendo a él, vendiendo armas a Israel. Esta gente están muy enfermos y las poblaciones aborregadas hasta decir basta, y una mayoría son igual de nazis que sus políticos. Con esta tesitura, nos encontramos con que Estados Unidos, que tiene la cultura del oeste, y no está acostumbrado a que les maneje nadie sus asuntos, igual por instinto de conservación nos sorprenda con abandonar un rol de 75 años en la OTAN. Ya os digo que el mataniños palestinos y yemeníes, salió ayer muy tocado después de la conversación con Putin, y conociendo sus impulsos. Puede salir por cualquier tangente, incluida la guerra total contra Rusia, aunque ayer salió muy asustado, o por abandonar la OTAN porque no quiere líos con Putin. Fijaros la noticia que publican hoy en RT. Estados Unidos sopesa abandonar un rol de 75 años en la OTAN. La decisión podría formar parte de la reestructuración de mandos y cuarteles generales de combate que está llevando a cabo el Pentágono. Y no es nada descabellado dado la situación económica en la que se encuentra el imperio, que tiene muchos tanques pero no puede ponerlos en marcha porque no tiene para gasolina, y tendrá que cerrar muchas bases que no puede mantener. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, estudia la posibilidad de ceder a otro país el mando de las fuerzas de la OTAN en Europa, informó el martes en ABC News, citando sus fuentes. Se indica que durante casi 75 años ha sido una responsabilidad única de Estados Unidos que un general suyo de 4 estrellas supervisara todas las operaciones militares de la alianza en ese continente. Según fuentes militares de la cadena informativa, la cuestión se está debatiendo en el marco de la reestructuración de los comandos y cuarteles generales de combate del ejército estadounidense, que está llevando a cabo el Pentágono. Que Estados Unidos renuncie a cargo de comandante aliado máximo de la OTAN, se vería en Europa como una señal significativa de alejamiento de la alianza, consideró el general James Stavridis, quien ocupó ese cargo anteriormente. De momento, en la Unión Europea empiezan a proliferar alianzas militares. Gran Bretaña y la Unión Europea quieren acelerar las entregas de armas a Ucrania antes de un alto el fuego, dice el ministro de Relaciones Exteriores británico Len Mee, a Bloomberg. El ministro de Relaciones Exteriores británico dijo que había discutido con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, la posibilidad de enviar más suministros militares a Ucrania antes de que se alcance un alto el fuego temporal amplio. Len Mee añadió que la idea también se planteó en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá. Según él, los países occidentales quieren colocar a Ucrania en la posición más fuerte posible militar y económicamente. Esto es todo amigos, reciban un saludo.